Dios me los bendiga una vez más a cada uno de mis hermanos. Es un gusto poderlos tener otra vez por este medio de comunicación. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos una noche más al estudio de la palabra del Señor y Salvador Jesucristo. Saludamos con la paz de Dios a nuestro hermano Wellington Gómez. Saludamos con la paz de Dios a nuestra hermana Lorena Pluas, hermana Patricia, hermano Wellington, hermana Soraya, hermano Ángel, y a todos los hermanos que se hacen presentes en esta noche a través de este medio de comunicación. Que Dios me los bendiga de una manera muy especial a cada uno de vosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Hermana Evelyn, Dios le bendiga. Saludos a la familia. Hermano Misael, Dios le bendiga. Hermana Aura Cárdenas, Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar una noche más para poder estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a tratar un tema muy controversial, un tema que ha traído mucha discrepancia, un tema que ha traído mucha división y en su momento también ha traído enemistad. Y no entiendo por qué buscar una enemistad cuando la Biblia es una sola y cuando el Dios de los cielos quiere que su pueblo siempre esté unido en la unidad del Espíritu Santo. Así que vamos en esta noche nosotros, como todas las noches, que sustentamos cada predicación y cada cosa que hablamos y cada cosa que enseñamos, la dejamos sustentada con la Biblia, porque es la verdad absoluta de nuestro Dios. Es en la única en la cual nosotros confiamos, porque en ella no hay error, en ella no hay algo oscuro. Ella es la luz de este mundo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que una vez más yo le voy a rogar a cada uno de los hermanos y de los amigos también que nos están sintonizando, que por favor tome la molestia, si así le podemos llamar, aunque no debe ser molestia, pero abra su Biblia y tenga una pluma a la mano, un lápiz a la mano y también un papel donde usted pueda anotar cada verso que vamos a estudiar en esta noche por la gracia y misericordia de nuestro Dios. En esta noche vamos a estudiar, gloria al Señor Jesucristo, a la luz de la palabra. ¿Puede una mujer ser pastora? Es la pregunta que nos han hecho y entonces vamos a responderla con la Biblia, querido hermano. Vuelvo a repetir que es la verdad absoluta de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga a cada uno de los hermanos que ya se han hecho presente en esta noche con su mensaje, con su saludo. Gloria al Señor. Saludamos con la paz del Señor Jesucristo a cada pastor también que se añade a esta enseñanza. Pastor René Fuente, Dios le bendiga. Gloria al Señor, bienvenido a esta transmisión. Saludos a la familia también de una manera muy especial. Gloria al Señor. Estamos aquí con el único fin y el único objetivo de poder predicar la palabra del Señor. No importan los vituperios. Los vituperios son señales de que estamos caminando en la línea correcta. Los insultos son señales de que estamos caminando correctamente por el camino del Evangelio. Porque sabemos que a Jesús también lo menospreciaron, a Jesús también lo vituperaron, a Jesús lo escupieron, a Jesús lo apedrearon, a Jesús, querido hermano, le hicieron miles de cosas. Cuando Él hacía un beneficio a una persona enferma, rápidamente venían los enemigos de Jesucristo y del Evangelio, por cierto, y se levantaban en contra de la buena acción, del beneficio que Cristo había hecho. Entonces, queridos hermanos, nosotros estamos firmes en la doctrina. No nos mueve nadie, porque el que nos guía a toda justicia y a toda verdad es el Espíritu Santo de Dios. Así que en esta noche vamos a comenzar, vamos a aprovechar el tiempo, gloria al Señor, y vamos a
tomar nuestras Biblias. Tome su asiento, abra su Biblia, por favor, no se mueva de su asiento, no deje que el enemigo lo interrumpa. Gloria al Señor Jesucristo, para que usted pueda conocer a la luz de la palabra, querido hermano, cada cosa que vamos a hablar en esta noche. Gloria al Señor. Entonces quiero que usted vaya abriendo su Biblia y se ubique conmigo, como siempre lo hacemos, como un capítulo y un verso, ¿sí?, de cabecera, para poder de ahí ir desarrollando, gloria al Señor. Entonces quiero que usted abra conmigo la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 3, versículo 12. Es el versículo que vamos a tomar en esta noche como cabecera, para poder desarrollar de ahí pues esta pregunta que nos han hecho, y vamos a responderla con la Biblia en la mano. Gloria al Señor. Así que abra conmigo su Biblia, por favor. Gloria al Señor Jesucristo. Abra conmigo su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 3, verso 12, por favor. Gloria al Señor. No se olvide también de compartir esta palabra, para que otros hermanos a nivel mundial también puedan escuchar y puedan ser edificados con la verdad de Dios, que es su palabra. Así que abra conmigo su Biblia una vez más, se lo pido. Y vamos a ubicarnos en el libro de Isaías, capítulo 3, versículo 12, por favor. Gloria al Señor. Isaías, capítulo 3, verso 12. Poderoso es nuestro Dios. Isaías, capítulo 3, versículo 12. Dice así, de la siguiente manera, su palabra: honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Vamos a volver a leer. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Pongamos en las manos del Señor este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, toma control absoluto, Dios mío, que tu palabra fluya con total libertad, mi Dios amado, trayendo claridad a las mentes confundidas, Señor, rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras, en el nombre de Jesús, y que tu palabra traiga sanidad y traiga, Dios mío, Señor, luz y claridad a toda vida y a todo hermano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bien, querido hermano y amigo que me está escuchando, la pregunta en esta noche es: ¿puede una mujer ser pastora? ¿Puede una mujer dirigir una congregación? Lo primero que nosotros vamos a expresar es que la mujer fue creada por causa del varón, no el varón por causa de la mujer. Si usted me acompaña al libro de Génesis, por favor. Libro de Génesis, el primer libro de Génesis, capítulo 2, gloria al Señor, verso 18, usted va a encontrar en esta parte de la Biblia en que la mujer fue creada con un motivo, con un propósito. Y ese propósito claro y visible es que sea ayuda idónea para el hombre. Entonces dice, Génesis capítulo 2, verso 18, dice así: y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En el tiempo en el que nosotros vivimos, hemos podido notar que muchas personas a nivel mundial, o en este caso, para ser más explícito, muchas mujeres
han sido puestas en el ministerio como pastora. Hay muchas personas, muchos cristianos, o en su momento muchos pastores, que se toman de varios versículos de la Biblia para poder respaldar la acción de ungir a una mujer como pastora. Ahora, en este caso antes de seguir avanzando, dejamos por claro de que nosotros no estamos minimizando la vida de la mujer. Nosotros no estamos minimizando ni desvalorizando a la mujer. La Biblia enseña, querido hermano, que nosotros como hombres debemos de tratar a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Entonces, este tema que estamos tratando no es un tema, aleluya, que se pueda tratar desde el punto de vista machista o humano. Aquí no estamos hablando de ser machista, aquí estamos hablando de una verdad, y esa verdad está sustentada con la palabra. Querido hermano, en la Biblia vamos a ver ejemplos de mujeres que sirvieron en el ministerio de Jesús. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, gloria al Señor, verso 55. Usted se va a dar cuenta que en el ministerio de Jesús también hubieron mujeres que sirvieron en ese ministerio. Pero cuando nos referimos al pastorado directamente, es un ministerio, querido hermano, que el apóstol Pablo lo enseña como algo que es muy serio, como algo que es exclusivo y no puede ser utilizado o ministrado por cualquier persona, y mucho menos por el sexo opuesto como lo es el sexo femenino. El apóstol Pablo dejó claro que el que quería o el que anhelaba un obispado tenía que ser marido de una sola mujer. Entonces, para ir entendiendo un poco más, vamos a ver unos ejemplos. En el libro de Mateo capítulo 27, verso 55. Usted abra conmigo su Biblia, por favor. Mateo capítulo 27, versículo 55 dice así: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vemos que estas mujeres habían servido, habían contribuido de alguna manera en el ministerio del Señor Jesucristo. Pero usted dirá: pastor, si la mujer no puede ser pastora, entonces ¿cuál es su rol dentro del ministerio? Ahora entienda algo: la mujer dentro del ministerio se puede destacar sirviendo en el área de la alabanza, sirviendo en el área de la oración, sirviendo en el área de pronto en la enseñanza de la escuela dominical para los niños. La enseñanza a los niños. Puede ejercer la mujer también el cargo de evangelista. Pero cuando hablamos de pastor, y usted dirá: ¿por qué entonces si puede ocupar el cargo de evangelista, de diaconisa, de maestra de escuela para los niños, si puede ocupar el cargo también en el ministerio dentro de la iglesia, en la oración y en la alabanza, ¿por qué no puede hacerlo en el pastorado? Porque la Biblia enseña, querido hermano, que la mujer no puede tener dominio sobre el hombre. Lea conmigo, por favor. Vaya conmigo a la Biblia. En Primera de Timoteo capítulo 2, verso 11 al 15. Ahí vamos a encontrar una razón por la cual la mujer, a la luz de la Biblia, mire hermano, aquí no es si que otros dicen que sí puede y otros dicen que no puede. Aquí es lo que dice la Biblia. Por eso le invito a que abra su Biblia, para que toda teoría, para que toda doctrina esté sustentada con la palabra del Señor.
Vaya conmigo a Primera de Timoteo, que son también, por cierto, capítulos de la Biblia que muchos han cambiado, que muchos entienden mal. Entonces, abra conmigo Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 11 en adelante. Y usted va a entender una gran realidad acerca del ministerio de la mujer dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, a la luz de la palabra, el apóstol Pablo está enseñando que la mujer tiene que aprender en silencio con toda sujeción. En el verso 12 dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Escuche bien, sino estar en silencio. Entonces, ¿qué pasaba, querido hermano, en la congregación de Éfeso? Porque era ahí donde estaba ministrando Timoteo, porque ahí Pablo lo había dejado para que él pudiese ministrar en ese lugar, en esa iglesia. ¿Qué pasaba en ese lugar? En ese lugar, pues, querido hermano, de pronto estaba sucediendo que muchas mujeres querían ocupar un cargo el cual no les correspondía y la Biblia no las respaldaba. Como lo vemos hoy en día y como también utilizamos el verso de cabecera, que los que se enseñorean del pueblo son mujeres. Por eso vemos muchas mujeres con el título de pastora dentro de las congregaciones y enseñoreándose del hombre y ministrando y poniendo mano encima al hombre, cuando la Biblia está dejando por claro de que la mujer no puede tener dominio sobre el hombre. Entonces, ¿la mujer puede servir como diaconisa? Sí, lea conmigo Romanos capítulo 16, para que usted se dé cuenta que no estamos haciendo a un lado a la mujer. Lo único que la Biblia le ha prohibido a la mujer es pastorear. Escuche bien, es lo único que la Biblia le ha prohibido a la mujer, pastorear, por cuanto el pastorado, o en otros casos, como lo enseñé en su momento, el pastorado es un gobierno eclesiástico que ha sido delegado solamente para los hombres, y eso si es que cumple los requisitos de la palabra, según Primera de Timoteo capítulo 3, que ahí están los requisitos para aquella persona que desea ser pastor. Entonces lea conmigo Romanos, para que usted se dé cuenta que la mujer puede ocupar el cargo de diaconisa, y ya vamos a ver lo que es ser un diácono. Ya vamos a ver lo que es ser una diaconisa, porque en esta parte también muchos entienden mal el cargo de diaconado. Entonces lea conmigo 16 de Romanos, verso 1 y verso 2, dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Secrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, querido hermano, ¿cuál es el rol del diácono? ¿Qué es ser un diaconado? ¿Qué es ser un diácono o una diaconisa? Vamos por favor al libro de los Hechos y usted va a entender realmente lo que es ser un diácono. Lea conmigo Hechos capítulo 6. Por eso es que vemos que hay muchos problemas dentro de la congregación. Cuando el hombre no sigue los parámetros de la Biblia, entonces va a provocar su propia ruina. Entonces vienen los problemas a las congregaciones. Ahí es cuando vienen las divisiones dentro de las congregaciones. Ahí es cuando viene la división dentro del hogar.
porque la mujer ha tomado un rol que no le pertenece. A su nombre sea la gloria. Entonces lea Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, por favor. Vamos a leer el verso 3 para ir avanzando, porque hay mucha tela por qué tratar, por qué cortar. Entonces dice, Hechos capítulo 6, verso 3, dice así: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era el trabajo que le iban a encargar a estos hombres? ¿Cuál era la función que iban a cumplir estos hombres? Pues era la función de servir internamente en la congregación. En este caso, estos hombres fueron levantados porque las viudas estaban siendo desatendidas. Entonces el apóstol Pedro dijo, nosotros no podemos dejar la palabra y la oración para encargarnos de este tipo de trabajo internamente, aleluya, porque nosotros tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Entonces, en otras palabras, el diácono es aquel que se encarga de servir internamente dentro de la congregación, y no como hoy en día por ahí le han dado, aleluya, nombres humanos que dice que el diácono también es el copastor. Pues eso es un término que a la luz de la Biblia no está respaldado. Entonces, cada cosa en su lugar para que no haya problema. Recordemos que Dios es un Dios de orden, querido hermano. Entonces, a la luz de la palabra vemos que esta mujer llamada Febe, por alguna razón, por algún motivo, Pablo le había permitido que ejerza el diaconado, es decir, el servicio, la ayuda dentro de la iglesia. Entonces, la mujer puede ser diaconisa, la mujer puede instruir a los niños, la mujer puede cantar, la mujer puede orar, la mujer puede profetizar, porque el apóstol Pablo todo esto delegó y todo esto dejó aclarado en 1 Corintios, querido hermano. Entonces no es que estamos haciendo a la mujer a un lado, no es que estamos desvalorizando a la mujer, no se trata de que esto sea cuestión de machismo de ninguna manera. Estamos dejando las cosas claras en su lugar, querido hermano. Ahora escuche, otra pregunta también que salió de aquella primera pregunta, si una mujer podía ser pastora. La segunda pregunta que salió de ahí mismo dice, ¿qué pasa si el pastor muere? ¿Qué pasa si llega a faltar el pastor de la congregación? Querido hermano, hemos visto muchos casos donde el pastor ha fallecido, el pastor ha muerto, y automáticamente esa iglesia, esa labor, la coge como sucesor la esposa del pastor. Ahora usted dirá, pastor, ¿y qué se tiene que hacer ahí cuando el pastor fallece? Con este problema del coronavirus que estamos viviendo, hay muchos pastores que han muerto, al menos aquí en la ciudad de Milagro y en Ecuador han muerto muchos pastores. Ahora, ¿qué pasa con esa iglesia? Porque necesitamos que alguien siga ministrando esa iglesia. Le voy a decir algo, querido hermano. En vida, el pastor tuvo que haber dejado un sucesor, ¿sí? Y se lo voy a mostrar. Lea conmigo, por favor, el libro de Números, capítulo 27. En vida, porque no podemos vivir la vida como nosotros nos dé la gana. Entonces, en vida, el pastor, que es el que conoce las ovejas, tuvo que haber fijado sus ojos. El Espíritu Santo tuvo que haberle mostrado, puesto el sentir de que en el momento en que el pastor ya no esté en la iglesia, porque falleció, porque partió de esta tierra, alguien tenía que quedar como sucesor. El pastorado no es algo que se lo pueda heredar de generación en generación familiar. Es decir, no porque el pastor muera, la mujer va a coger el pastorado de ninguna manera. El pastor tuvo que haber preparado a alguien en vida para que sea su sucesor. Y se lo voy a mostrar. Lea conmigo en Números, por favor. Y de pronto también aquí vamos a estudiar otra pregunta que va a salir, que seguramente está surgiendo de su mente, de sus pensamientos. Entonces lea conmigo, por favor, para ir en orden, lea conmigo el libro de Números, capítulo 27, verso 12. Números capítulo 27, gloria al Señor. Números capítulo 27, verso 12. Aquí yo le voy a mostrar con la Biblia, querido hermano, que Dios a sus siervos les muestra que van a partir de esta tierra, ¿sí?
Al que le sorprende la muerte es al pecador y al impío. Pero al verdadero siervo de Dios, al hombre que está en comunión con Dios, Dios le muestra, Dios le revela que va a partir de esta tierra. Y lo vamos a sustentar con Biblia en mano en esta noche. Entonces lea conmigo primero 27, Números capítulo 27, verso 12, por favor. Dice así la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés, póngale atención: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Entonces, aquí vemos que le está mostrando, le está hablando que Moisés iba a partir, que Moisés iba a morir. Entonces dice el verso 14: pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: esta debe ser la preocupación de cada pastor, de cada congregación. Debe formar líderes bien maduros. Debe de formar un liderazgo para que en el momento en que ese hombre no esté en la congregación, porque el Señor lo ha llevado a su presencia, entonces pueda otro tomar el lugar. Un hombre que esté nutrido con la palabra, un hombre que haya sido de ejemplo, un hombre que haya estado siempre sujeto al pastor. No cualquiera lo va a utilizar el cargo del pastorado. Lea conmigo. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Josué no era cualquier persona. Josué no fue un rebelde. Josué siempre estuvo al lado de Moisés. Josué siempre fue un hombre de testimonio. Josué fue un hombre que se sujetó a Moisés. Entonces lea: y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. ¿Cuántos casos no he visto yo de pastores que han fallecido porque ya terminaron su ministerio terrenal? El Señor los llamó a su presencia. ¿Y cuántos de esos casos no ha sucedido? Y por esa razón muchos creyentes que estaban en esa congregación buscaron otra iglesia. ¿Por qué? Porque rápidamente pusieron como sucesor a la mujer, a la nuera, a la hermana o qué sé yo, pero nunca se levantó un hombre que realmente haya sido llamado por el Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu Santo el que da el cargo del pastorado. Entonces, por este problema se han dividido muchas iglesias. Por este problema el pueblo que quedó de los lomos de aquel pastor que ya no está, se siente inconforme con ese liderazgo, se siente inconforme con esa pastora que han puesto ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado de una manera sabia conforme a las escrituras. Ahora, en este caso, querido hermano, cada pastor sabrá cómo lo hace. Cada pastor que ungió a una mujer como pastora, él sabrá, él tendrá que rendir cuentas a Dios. Yo lo que estoy haciendo es enseñando conforme a la escritura nos muestra, querido hermano. Usted es una persona que tiene raciocinio y usted, poderoso Dios, tuvimos una interrupción. Entonces, por esta razón, usted también va a poder discernir, porque también tiene el Espíritu Santo, va a poder discernir si lo que estamos estudiando es correcto o es falso. Entonces lea conmigo también para que usted quede convencido de que Dios a sus siervos le muestra
que van a partir de esta tierra. Se lo voy a mostrar con la Biblia. Vaya conmigo, por favor. Gloria al Señor. Vaya conmigo al libro de Primera de Reyes, capítulo 2, del verso 1 al 4, para que usted se dé cuenta que cada pastor debe de formar un liderazgo o una persona que vaya a ser su sucesor cuando ya ese pastor no esté en aquella congregación, cuando ya haya sido llamado a la presencia de Dios. Entonces lea conmigo, por favor, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 4. Abra conmigo su Biblia. Primera de Reyes, capítulo 2, del verso 1 al 4. Aquí vamos a ver un ejemplo y lo vamos a tomar. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos pastores que se cogen de este ejemplo y dicen, no, pero es que el rey Salomón dejó como sucesor a su propio hijo. Sí, pero esto había sucedido por el mismo mandato del Dios del cielo. Y esto no era un pastorado, esto era un gobierno. Escuche bien, un gobierno político, porque David era un rey, no era un pastor. De aquí también voy a hacer otra aclaración. Hay muchos pastores que han caído en adulterio. Escuche bien, y aún así siguen ministrando el pastorado, cuando lo correcto es que ese pastor, en el momento que pecó, en el momento que adulteró, quedó descalificado como pastor. Ya no puede seguir pastoreando la obra del Señor. La Biblia es clara, querido hermano, y muchos se cogen de este tema y dicen, no, pero si David adulteró y Dios lo perdonó. Sí, pero vuelvo a repetir con mucha seguridad de que David era un rey. David no era un pastor, querido hermano. David era un rey. No es el mismo gobierno eclesiástico que tenía David. Él tenía un gobierno político. Entonces no es lo mismo. Entonces, y usted ve que porque cogen mal la Biblia para su propia conveniencia, no se quieren sentar, no quieren disciplinarse, no quieren dejar el pastorado y siguen enterquecidos en el pastorado, cuando la Biblia enseña que en el momento en que el hombre de Dios pecó por su propia voluntad, ya no puede seguir ejerciendo el pastorado. Tiene que hacerse un lado, un paso al costado y que otro lo siga. Gloria al Señor. Entonces lea conmigo Primera de Reyes, capítulo 2. Gloria al Señor. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 4. Primera de Reyes, capítulo 2, del verso 1 al verso 4, para que se dé cuenta que David también dejó preparado su sucesor. Aunque vuelvo a repetir, soy claro, para que muchos enemigos de la fe no vayan a malinterpretar lo que yo estoy hablando. Entonces, el gobierno de David era un gobierno político. Lo que vamos a coger es como ejemplo que él también dejó su sucesor. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dado la orden. Dios le había dicho que lo haga. Entonces lea. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces, ¿qué pasa en el momento que el pastor falleció y no dejó sucesor? Porque de pronto se descuidó, porque de pronto nunca pensó que iba a morir, porque lastimosamente el ser humano no se prepara para la muerte. Entonces, por algún motivo o razón, no dejó el sucesor. Entonces el otro pastor que estaba con ese pastor, aquel que estaba trabajando a la par con ese hombre, ese es el que tiene entonces que discernir quién es la persona que está capacitada para seguir ministrando dicha congregación. Pero no es que se va a coger directamente a la mujer, no es que se va a coger directamente a la diaconisa, sino que tiene que ser un hombre de testimonio, el que siga avanzando con esa grey, con ese remanente, con ese pueblo, querido hermano. Entonces, vaya conmigo por favor
Vamos a seguir aquí hablando a la luz de la palabra. Gloria al Señor. ¿Cómo sabe el pastor que va a morir? Hace un momento lo dije, que el Señor muestra a sus siervos que van a partir de esta tierra. Vamos a confirmarlo. Lean conmigo Isaías capítulo 38, verso 1. Ahí vamos a darnos cuenta, otro ejemplo aparte del de Moisés, que Dios le mostró que iba a partir de esta tierra, que iba a morir. Lean conmigo Isaías 38. Isaías 38, verso 1, por favor. Isaías 38, verso 1 dice así: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces vemos otro ejemplo donde Dios le muestra a sus siervos que van a morir, ¿sí? Vuelvo a repetir, al que le sorprende la muerte es al impío, al pecador, pero al hombre de Dios, Dios le muestra. Y vamos a dar otro verso más para que usted quede más convencido. Vaya conmigo también, por favor, gloria al Señor. Vaya conmigo a segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. Vamos a leer hasta el verso 14. Dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces, yo le estoy confirmando con la Biblia de que el siervo de Dios, por la misericordia del Señor, le muestra que va a partir de esta tierra. Entonces el hombre de Dios tiene que estar preparando a alguien que va a quedar como sucesor, querido hermano. Vuelvo a repetir, esto no es aleluya, esto no es de que el pastor muere y automáticamente sigue el ministerio el hijo, sigue el ministerio la mujer, de ninguna manera. Ahora, si el hijo está capacitado para pastorear, lo puede hacer. Pero si hay un hermano, un diácono o otro hermano cualquiera que ha sido un hermano de testimonio, un varón de testimonio, lo puede hacer, puede seguir el ministerio, puede seguir el pastorado. Gloria al Señor. Ahora, de aquí también hay otra pregunta. Y escuche, gloria al Señor, dice: ¿qué pasará con la mujer del pastor y su familia? Ya el pastor murió. Ya no está el pastor, que era el sustento, que era la cabeza de ese hogar, de la iglesia. Ya no está el pastor. Ahora, ¿qué pasará con la mujer? Gloria al Señor. ¿Será que la vamos a olvidar? De ninguna manera. Vamos a ver lo que nos enseña la Biblia en cuanto a la mujer ahora que quedó viuda, que murió el pastor, murió el esposo. Ahora vamos a ver qué pasa. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 5. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 5. Gloria al Señor. Primera de Timoteo capítulo 5. Vamos a leer del verso 3 en adelante. Y aquí nosotros vamos a entender mucho más, querido hermano. Gloria al Señor. Es necesario que toquemos estos puntos para que usted quede claro. Sí, porque vuelvo a repetir, en este tiempo muchos pastores han muerto. Y yo he hablado con muchos hermanos y le he preguntado: ¿y qué vas a hacer qué va a suceder con la iglesia? Todavía no sabemos. No sabemos qué vaya a pasar, no sabemos quién vaya a coger el cargo. Entonces es necesario que a la luz de la palabra podamos entender que se debe de levantar, ya que no se dejó el sucesor en su momento por obvio motivo, pero se debe de levantar un hombre de testimonio, no cualquier persona que vaya a querer aprovecharse de la obra, de las ovejas, y vaya a ir con malicia a querer enseñorearse de ese pueblo. Entonces hay que tomar sabias decisiones para que no vengan las consecuencias más adelante. Lea conmigo Primera de Timoteo capítulo 5 verso 3. Dice así: honra a las viudas que en verdad lo son,
Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, escuche, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pongamos el ejemplo, la viuda quedó con niños pequeños. ¿Quién la va a sustentar? La iglesia. ¿Quién va a cuidar de ella? La iglesia. Pero si la viuda quedó con hijos grandes que ya están capacitados para trabajar, entonces los que van a encargarse de sustentar a esa mujer van a ser los hijos. Gloria al Señor. Y se lo vamos a seguir leyendo aquí. Verso 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Ejemplo, la viuda quedó de 30 años. Un ejemplo, quedó de 40 años, qué sé yo, de 40 años pongámosle. Quedó viuda de 40 años, con niños pequeños. La iglesia tiene que sustentarla, escuchen. Pero si esta mujer toma la decisión de casarse, escuche bien, porque cuando ya el marido no está y quedó libre y se puede casar con quien sea, dijo el apóstol Pablo, con tal de que sea en el Señor, entonces si la mujer toma la decisión de casarse, entonces pues es obvio que ya la iglesia no la va a sustentar. ¿Por qué? Porque ya tiene alguien que la va a sustentar y la va a socorrer en todas sus necesidades. Ahora escuche, siga leyendo. Que tenga testimonio de buenas obras. No cualquiera es viuda, porque hay unas que se hacen las viudas y son vagas y chismosas y quiere que las ayuden y quiere que las sustenten, sí, pero no dan el ejemplo ni dan la talla de viuda. Gloria al Señor. Entonces dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Ay, papá, y ahí viene el punto. Escuche, la viuda, hoy en día, ¿por qué muchos no hacen lavamiento de pies en las iglesias? ¿Por qué? Porque son orgullosos. ¿Por qué? Porque no se quieren rebajar. Porque a su mente carnal, a su mente terrenal, creen que eso es un acto, aleluya, de humillación. Que se están humillando en el momento que le lavan los pies a otro. Por eso que muchas congregaciones no practican el lavamiento de pie y lo tienen como algo insignificante, pero no saben que el Señor dio la directriz que los discípulos lo hagan. Ahí está en San Juan capítulo 13. Usted lo puede leer en su casa. Lea todo el capítulo 13 de San Juan y se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo dijo que teníamos que hacerlo, lavarnos los pies los unos a los otros. Gloria al Señor. Poderoso nuestro Dios. Entonces escuche, que tenga testimonio de buenas obras. No cualquiera se va a poner en la lista de las viudas. No a cualquiera se le va a dar de comer gratis. Entonces lea, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, es decir, si ha dado frutos dignos de arrepentimiento, si ha dado un buen testimonio. Tristemente, pero hay que decirlo, tristemente, en muchos de los casos las mujeres de pastores son peleonas, son chismosas, son egoístas, son idiotas, no quieren hablarle a las hermanas, se creen más santas que las hermanas, no quieren tener una comunión con las hermanas porque supuestamente se contaminan. Esto hay que decirlo, querido hermano, aunque traiga problemas, porque muchos por ahí se han de levantar a querer contradecir la verdad de la palabra. Pero que pase lo que pase, aquí estamos hablando palabra de Jehová, a su nombre sea la gloria. Entonces dice, verso 11, por favor. Pero viudas más jóvenes, escuche, no admitas, no lo permitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, escuche bien, incurriendo así en condenación.
por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, como muchas son ociosas, que no quieren hacer nada, solo quieren andar de casa en casa viendo la vida ajena. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Mire, no dice la iglesia, que gobierne su casa. Y cuando hablamos de gobernar la casa, es de que tenga cuidado de su hogar, que cuide sus hijos, que la casa esté limpia. Porque hay en día, aleluya, hermanitas que son pero cochinas, que no les gusta limpiar la casa, que no les gusta tener las cosas en orden. Que usted entra a esa casa es como que haya entrado a la penitenciaría, ropa por todos lados y todo desbaratado, como que haya pasado un terremoto por ahí, gloria al Señor. Entonces, que gobierne su casa, no la iglesia está hablando, sino su casa. Tremendo. Entonces dice, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, ¿sí? Entonces, si quedó con hijos que ya están aptos para trabajar, que trabajen. Gloria al Señor. No es que van a estar esperanzados de estar viviendo, gloria al Señor Jesucristo, hechos los avispados de la iglesia, que trabajen. Ahora, si quedó en la edad donde puede volver a casarse, como dice el apóstol Pablo, que lo haga, para que la iglesia no sea agravada, para que la iglesia no venga a ser una carga a aquella mujer. Entonces estamos dejando claro, gloria al Señor, ¿sí? Ahora escuche, poderoso Dios, escucha. Aquí vamos a dar otro ejemplo también. Lea conmigo San Juan, capítulo 19, verso 25. Aquí vamos a coger solamente este ejemplo para que se dé cuenta usted de que se debe considerar a la viuda, que se debe considerar a la mujer del pastor que quedó sola, que se la debe considerar. ¿Por qué? Porque en su momento, por medio del pastor que ya no está, porque estamos poniendo el ejemplo del pastor que ya falleció, el pastor ya no está, pero en su momento el pastor le dio la palabra a ese pueblo, el pastor se preocupó por ese pueblo, la mujer también ayudó a que ese ministerio avance. Entonces el pueblo no puede olvidarse de esas mujeres, no puede olvidarse de esos hijos que han quedado pequeños, y es el pueblo el que tiene que sustentar a esa viuda. Amén. Entonces, lea conmigo San Juan, por favor, capítulo 19. San Juan capítulo 19, por favor. Mientras usted busca, vamos a hacer una pausa. Gloria al Señor. San Juan capítulo 19. Poderoso Dios. Lea conmigo el verso 25 al 27. San Juan 19. Verso 25 al 27, por favor. Gloria al Señor. San Juan 19, del verso 25 al verso 27, dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, que por cierto, aclaro, María Magdalena no era prostituta. Si usted encuentra el verso en la Biblia, me lo comparte para poder aprender. Pero la Biblia dice en Lucas capítulo 8, del verso 1 en adelante, que María Magdalena le habían salido 7 demonios de ella. Pero no dice textualmente que era una prostituta y que mucho menos era la amante de Jesús, como dice esa herejía satánica por ahí. Se dice que María Magdalena era la amante de Jesús, que Jehová reprenda al diablo. Entonces lea, por favor. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué vamos a tomar como ejemplo de aquí? Jesucristo ya no estaba en su ministerio, porque ya Jesús estaba ya a punto de
y ya no iba a estar más para cuidar a su madre. Y mira, aquí le voy a mostrar algo. Jesucristo se preocupó por su madre y le dijo al apóstol, al discípulo que amaba, que se cree que es el apóstol Juan, le dijo, ahí está tu madre. Y a la madre le dijo, ahí está tu hijo. Y desde ese momento, el apóstol a quien Jesús amaba, la tomó en su casa, se preocupó con ella. Ahora escuche, pastor, ¿y qué hacemos con la esposa del pastor que quedó viuda? ¿Qué hacemos con ella? ¿Cuál va a ser su rol? ¿Cómo se va a comportar la hermana ahora dentro de la congregación? Pues va a tener que sujetarse, aquí viene el problemita, porque a muchos no les gusta sujetarse, pero va a tener que sujetarse al hombre que ahora va a tomar el cargo de pastor. Es decir, va a estar sujeta a ellos. Lea conmigo, por favor, se lo voy a mostrar, el libro de los Hechos. De aquí mismo vamos a desprender otro verso. Al libro de los Hechos, gloria al Señor, capítulo 1, por favor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 14, para que se dé cuenta que aún la misma madre de Jesús se sujetó a los apóstoles. Después que ya Jesús no estaba, ella se sujetó a los apóstoles. Entonces la esposa del pastor, ¿sí?, va a tener que sujetarse a la nueva autoridad que ha sido delegada por Dios y que ha cumplido los requisitos de 1 de Timoteo capítulo 3 verso 1. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1 verso 14, dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hizo María después de que Cristo ascendió a los cielos? ¿Quién era la cabeza del ministerio? En ese momento era Cristo, pero Cristo ya no estaba. Ahora, ¿qué hizo la madre de Jesús? La misma madre de Jesús, María. ¿Qué hizo ella? Comenzó a unirse con los apóstoles, estaba orando juntamente con los apóstoles. Y humanamente hablando, ¿quién fue el sucesor de Cristo? Por decirlo así, humanamente hablando, ¿a quién le delegó Cristo la autoridad para que siga adelante con el ministerio? Al apóstol Pedro. Entonces vemos que el apóstol Pedro, en este caso, era el que llevaba el ministerio adelante, y la vemos a María y a los hermanos de Jesús también sujetándose a los apóstoles. Entonces la mujer viuda, la que fue esposa del pastor, porque el pastor ya no está, tiene que sujetarse al nuevo pastor que levanten en esa congregación. Y si no se quiere sujetar, entonces simplemente es una demostración de su orgullo y su falta de humildad. Así como lo estamos viendo, querido hermano. Entonces, a la luz de la palabra, para ir terminando, ¿puede una mujer ocupar el cargo de pastora? A la luz de la Biblia, no. Puede ser evangelista, sí, puede andar por las naciones, pero escuche algo. Aquella mujer que ocupa el cargo de evangelista y tiene su hogar, está casada, debe de andar con su esposo. Y se lo voy a mostrar. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Gloria al Señor. Vaya conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 1. Hechos, capítulo 18, verso 1 al 3. Aquí vamos a ver la historia de una pareja. Hay muchos pastores que se toman de este verso para decir que esta pareja era pastor. Escuche bien, el hombre en este caso era el pastor, ¿sí? Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a leer. Después de estas cosas, Hechos capítulo 18, verso 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fuese de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, que también lo hacía el apóstol Pablo. Lea conmigo también para que usted entienda un poquito más. Lea conmigo, gloria al Señor, Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Gloria al Señor. Romanos capítulo 16. Poderoso es nuestro Dios.
Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, puede ser una misionera una mujer, siempre y cuando, escuche, siempre y cuando trabaje en conjunto con su esposo. He visto muchos pastores que andan solos, no cargan a la esposa. ¿Y qué es lo que va a fomentar aquello, querido hermano? La tentación. Ni el hombre puede andar solo sin la esposa, ni la esposa puede andar sola sin el esposo, para evitar la tentación de Satanás. Recordemos que el tentador es Satanás, que Jehová lo reprenda. Entonces, los dos son una sola carne. Entonces, si la mujer, en este caso, voy a tomar el ejemplo, gloria al Señor, si la mujer es una evangelista y un pastor de otro país la quiere invitar, gloria al Señor Jesucristo, o hacen una campaña y la quieren invitar a predicar, esa mujer tiene que ir con su esposo. El pastor que le invita debe de saber que va a ir los dos. Va a ir la esposa, va a ir el esposo. Esa es la manera correcta de trabajar para evitar las tentaciones, para evitar un poco de hombres, aleluya, que andan llenos de carne, queriendo vacilar a las mujeres y viceversa también. Entonces los dos tienen que andar unidos, como lo vemos en el caso de Priscila y de Aquila. Lea conmigo Romanos 16. Gloria al Señor. Romanos capítulo 16, verso 3 vamos a leer. Romanos 16, verso 3 en adelante. Dice así: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, mire, a los cuales no solo yo doy gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya, para Cristo. Entonces, querido hermano, ¿cómo andaba Priscila? ¿Cómo andaba Aquila? ¿Andaban solos? No. Vemos en los dos versículos que hemos leído que los dos andaban juntos, ¿sí? Eso es lo correcto. Eso es lo más correcto. Si el hombre, si el pastor es invitado a otra ciudad donde está de distancia a unas, qué sé yo, unas 5 o 6 horas por 2 o 3 días de campaña, lo más correcto es que vaya llevando a su mujer. Lo más correcto es que vayan los dos juntos. ¿Para qué? Para que no venga el problema de la tentación. Escuche bien. Y por esa causa vemos que muchos pastores han caído en adulterio. ¿Por qué? Porque no les gusta cargar a la mujer. Salmistas que andan solos, que nunca presentan a la mujer. Entonces, el problema no es para Dios, querido hermano, porque Dios está seguro en el cielo. Él no puede ser tentado por el pecado. El problema es para el cristiano, cuando el cristiano hace caso omiso a la verdad de la palabra. Entonces usted, esposo, usted, hombre que está casado, acostúmbrese a cargar a su esposa donde quiera que vaya, para evitar las tentaciones de otras mujeres que andan por ahí con atavío de ramera, seductoras, y van a querer pues tirarte ahí la red para que tú caigas en el pecado. Hay que ser astuto, querido hermano. Recordemos que el enemigo no duerme, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Ahora, ¿cuánto tiempo dura el pastorado? ¿Cuántos años dura el pastorado? Bueno, según se cree, gloria al Señor, que el tiempo de duración del ministerio son 40 años, según se cree. Entonces, pero si el hombre de Dios, escuche, en su momento se desvía, Dios lo puede cortar también. Su ministerio puede tener un final antes de los 40 años. Entonces, para que usted vaya entendiendo un poco, si el pastor adultera, Dios lo perdona. Sí, no vamos a decir que no, Dios lo perdona, pero ya no puede seguir siendo pastor. Ya no puede ejercer el pastorado, que lo entienda bien. Porque hay cristianos que cuando se enteran que el pastor adultera, dicen, no, es que vamos a ayunar. No, es que vamos a ayudarlo a que se levante, que se restaure. Porque es que ustedes no pueden ser hombres de misericordia. No es que no estamos teniendo misericordia, ni mucho menos creemos que nosotros estemos exentos también de caer en el mismo pecado, en la misma tentación, que Dios nos guarde. Pero en el momento que el pastor cae en adulterio, automáticamente se descalifica. Ya no puede seguir siendo pastor. Puede congregar, Dios lo perdona, si da frutos dignos de arrepentimiento y se mantiene firme, Dios lo salva. Porque Dios es un Dios de misericordia, de oportunidades, pero el pastorado ya no lo puede seguir ejerciendo. Gloria al Señor. Amén. Ya no puede seguir ejerciéndolo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, verso 1, por favor. Así que no es que, David adulteró y Dios lo perdonó y siguió en el reinado. Usted lo ha dicho, era rey, no era pastor.
Entonces las cosas en el pastorado son más fuertes. Los requisitos para el pastorado son más fuertes. Por cuanto va a ministrar un pueblo, querido hermano, el pastorado no es cualquier cosa. Sí, por eso el pastorado no puede ocuparlo cualquier persona. Tiene que cumplir los requisitos de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1, que es el que vamos a ver en esta noche. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Por eso yo le invito a que usted abra su Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Por favor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Está bien que usted anhele ser pastor. Está anhelando bien. Está queriendo algo bueno. Pablo lo está dejando en claro. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, es decir, que tenga una sola mujer. Y en el momento que el hombre adultera, ¿qué es lo que está haciendo? Ya no se conformó con la mujer con la cual se casó, sino que ahora fue a conseguir a otra mujer y ya no es marido de una sola mujer, porque en el momento que adulteró con otra mujer que no era su esposa, se unieron los dos en una misma carne, ¿sí? Entonces dice, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, porque todo obrero es digno de su salario. Aquí está hablando de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, con todo respeto. Yo he escuchado pastores que sinceramente no saben ni dónde están parados. ¿Quién los puso ahí? No lo sé, ni me interesa, porque cada uno de ellos dará cuenta al Señor. Pero lo que es la Biblia, querido hermano, no se la puede atropellar, no se la puede dejar a un lado. Hay que cumplir lo que está escrito aquí. Entonces dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Lea conmigo también Tito, por favor. Tito capítulo 1, verso 5. Tito capítulo 1, verso 5, por favor. Gloria al Señor. Entonces, mientras usted busca, le dejo claro, no estamos minimizando ni desvalorizando a la mujer. Haga cualquier otra cosa, ejerza otro tipo de ministerio dentro de la congregación, pero tiene que sujetarse a la autoridad, al pastor, que es el hombre, que es la cabeza. Y esto no es términos humanos, hermano. No soy yo el que tomó esa decisión. Es Dios el que tomó la decisión de poner al hombre como cabeza en el hogar y en la iglesia, querido hermano. Esto no es cuestión de que cierto pastor dice, no, esto es cuestión de que Dios ya lo dejó determinado en su palabra. No hay sustento bíblico. Ahora muchos se cogen de Rebeca. Pues no, es que Rebeca era pastora. Sí, pero pastor de animales, pues. Pastora de animales. Esa mujer era sola. Gloria al Señor. Entonces muchos se cogen de ahí. Ahora, acá el ministerio de pastor es solamente una referencia. En el momento que hablamos, gloria al Señor Jesucristo, en el momento se puede tomar la referencia de que estamos pastoreando también, y se puede tomar el ejemplo de aquellos hombres que fueron pastores en la antigüedad, pero fueron pastores de animales, de ovejas, ¿sí? De animales de 4 patas, como lo fue Abel, como lo fue Rebeca. Pero en el momento, escuche esto, Rebeca era soltera y era la pastora, cuidaba los animales de su padre. Pero cuando ya se casó, o sea, se fue ya con Isaac, escuche bien, ya no relata la Biblia que siguió el pastorado. Al menos en el mundo antiguo, querido hermano, donde la mujer era desvalorizada, donde la mujer casi no se le daba la prioridad, me escuche bien, entonces era muy difícil que esa mujer haya seguido ejerciendo ese pastorado. O sea, ejerciendo el pastorado de animales, ¿sí? Entonces, para que quede claro, porque muchos dicen, no, es que Rebeca fue pastora, entonces en este tiempo también puede levantarse una mujer como pastora. No hay sustento bíblico, querido hermano, en el Nuevo Testamento suficiente para que se pueda sustentar que una mujer va a tomar el dominio y se va a enseñorear del hombre. Cuando la Biblia dice que es el hombre, no el que pisotea a la mujer, no, de ninguna manera, pero el hombre es la cabeza. Se va a respetar a la mujer, obviamente, lo dejo bien claro para que usted no me vaya a confundir y no se vaya usted a querer decir que yo he dicho que la mujer es desvalorizada de ninguna manera. Sí, se la va a respetar, porque incluso el hombre que no respeta a la mujer
El apóstol Pedro dice que sus oraciones tienen estorbo. Entonces hay que respetarla. La mujer ayuda al pastor a que avance, ¿sí? Porque un pastor sin su mujer en el ministerio está incompleto. Porque hay casos que se tienen que tratar dentro del ministerio que son muy delicados, y casos de mujeres, querido hermano. Entonces, tratar el hombre con esos casos de mujeres que son delicados es un poco incómodo. Entonces, ahí entra el papel de la esposa. Ahí entra el papel de la ayuda idónea. Ahí a ella nos empuja, ahí ella dice, bueno, vamos tratando, y aconseja a las hermanas y les muestra. La Biblia dice que las ancianas o las mujeres más adultas, ya sea en el camino o sea también en su forma de actuar, su fruto, su madurez, que le aconsejen a las más jóvenes a amar a sus maridos. Entonces ahí entra el papel de la mujer. La mujer puede enseñar a los niños, la mujer puede ser evangelista. Y si la invitan a otro país, tiene que ir con su esposo, que es lo correcto. Escuche, es lo correcto, porque está sujeta a un hombre, porque está casada, no puede hacer lo que le dé la gana. Puede dirigir una oración, puede cantar, gloria al Señor, ¿sí? Puede ser diaconisa, que es ayudar. El diácono, escuche, el diácono es alguien que sirve dentro de la iglesia, ayuda a las necesidades de la iglesia, está pendiente de la viuda que realmente es, está pendiente de las necesidades internas de la iglesia. Ese es el diácono, gloria al Señor, ¿sí? Entonces, a la luz de la palabra, gloria al Señor Jesucristo, a la luz de la palabra, poderoso Dios, vemos claramente. Ahora leamos Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé, escuche, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces Pablo dejó bien claro cuáles son los requisitos para el pastorado. Para el hombre, marido de una sola mujer. No dice que sea mujer de un solo marido, marido de una sola mujer. Entonces, a la luz de la Biblia, ¿puede una mujer ser pastora? No. ¿Y qué hacemos con ella? Ya lo dije hace un momento y lo voy a repetir por última vez. Puede trabajar en otra área dentro del ministerio, pero ejercer dominio como pastora, casar, bautizar, imponer las manos, ungir a una oveja como diácono o como cualquier otro líder dentro de la congregación, no lo puede hacer. No hay sustento bíblico, hermano, por favor. No hay sustento bíblico. Aquí no se trata de lo que yo quiero decir. No hay sustento bíblico. Vemos que los que bautizaban en la antigüedad o aquí en los sustentos bíblicos fue Felipe, que bautizó al eunuco. Pero no vemos a las mujeres. Las mujeres servían en el ministerio de Jesús internamente. Y en el ministerio de los apóstoles internamente. Pero como pastora, no, de ninguna manera. No hay sustento bíblico. Y las que están en este momento, pues en su momento Dios tendrá que arreglar cuentas con ella. En su momento, cada mujer que está ahora en el pastorado tendrá que rendir cuentas al Señor. Yo lo que estoy haciendo es enseñar conforme a la Escritura. Amén. Entonces, hasta aquí, mis queridos hermanos, creo que he sido claro. Creo que le he dejado demostrado con la Biblia en la mano, gloria al Señor, que la mujer tiene que sujetarse al hombre. Poderoso es nuestro Dios. No recuerdo si leímos Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a leer este verso y con esto terminamos. No recuerdo si lo leímos, pero vamos a leerlo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 14, versos 34 y 35. Primera de Corintios 14, versos 34 y 35 dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones,
porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ahora escuchen, no es que van a estar ahí como momias, ¿sí? El problema que había en Corintio era desorden, porque se levantaban a preguntar en el momento que no era adecuado, como muchas mujeres cuando el pastor está hablando, interrumpen. Entonces la mujer tiene que aprender en silencio. Y si algo quiere preguntar, pregunte en casa. Ahora escuchen, si el pastor está dando una enseñanza, ¿sí?, y está dando la opción de que una hermana o un hermano pregunte cualquier inquietud, cualquier duda, lo puede hacer. Pero si el pastor está hablando, predicando, no está en el día de la enseñanza y está predicando, no tiene por qué interrumpirlo. Tiene que cerrar la boca. Y si algo no entiende, pregúntele al esposo en casa. Eso dice la Biblia, 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En otras palabras, que interrumpa. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta, con esto me despido, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procura profetizar y no impidáis celebrar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. El que quiere seguir en su ignorancia, que lo haga. El que quiere seguir en su necedad, respaldando que si hay mujeres pastoras, que lo haga. No vamos a entrar en discusión en aquello, pero lo que es la Biblia es clara. La Biblia se interpreta a sí misma. No hay para qué confundirnos, no hay para qué, aleluya, hacernos los ciegos, porque la Biblia es la verdad absoluta de Dios. Y sobre la Biblia, ningún ser humano va a tener la razón. La Biblia es la que tiene la razón. Queridos hermanos, espero que ustedes hayan entendido, haya comprendido, que haya quedado claro a la luz de la Biblia. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, la paz de Dios sobre ustedes, que tengan una excelente noche conmigo, si Dios lo permite, el día de mañana, 7:30 de la noche. Amén.